Bueno, la insuficiencia renal tiene varias génesis de producción en lo que tiene que ver con esta patología. La principal génesis, el principal origen, el principal problema o mecanismo de producción está generalmente cuando es intrínseca, el problema está en la lesión que sufren las células renales, sobre todo las células intersticiales, las células principales e intercaladas. Y eso genera que el flujo, es decir, el flujo renal, el flujo filtrado, no se transporte en forma anterógrada, y eso genera un flujo retrógrado, es decir, el flujo que se filtró vuelve a su lugar de origen, no es transportado, y también eso puede ser debido a una obstrucción. En este caso sería en la insuficiencia renal, la posrenal. La renal estaría acá en este lugar, es decir, sería debido a una lesión ya sea por isquemia o debido a fármacos, en el caso de la lesión tóxica, o si el problema está a nivel arteriolar, es decir, si el problema está en el flujo arteriolar, es decir, sería un problema hipovolémico. Si el problema está en la hipovolemia, en ese caso, el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia renal es la prerrenal. Entonces, es importante conocer los tres tipos de mecanismos y de acuerdo a eso saber los tres tipos de insuficiencia renal. La prerrenal, la renal, que es la intrínseca, que tenemos acá, que genera una filtración retrógrada y sobre todo lesión a nivel de los túbulos, y la posrenal, que es debido a obstrucción, ya sea por cálculos como vemos acá, o puede ser debido también a tumores. Generalmente cuando el tipo de lesión, es decir, el tipo de insuficiencia renal es intrínseca o intrarrenal, esto es debido generalmente a nefrotoxinas, es decir, debido a fármacos como por ejemplo los IECA, los salicilatos, los AINES, como vimos anteriormente, y eso genera una lesión directa sobre los túbulos que hace que las células, tanto intercaladas como principales, se alteren en el transporte, y eso genera finalmente que haya una retrodifusión, es decir, todo el flujo renal, todo lo que se filtró vuelve a su lugar de origen. Eso también puede ser debido a vasoconstricción renal, y por supuesto todo eso finalmente desencadena que haya una disminución del filtrado glomerular. Y esto sabemos que, como hemos estudiado anteriormente, la respuesta puede ser apoptótica, es decir, regeneración celular, o finalmente la muerte. Cuando la insuficiencia renal es intrínseca o intrarrenal, la causa más frecuente de producción es por la NTA, es decir, la necrosis tubular aguda, y eso dijimos ya que puede ser debido a diversas drogas, diversos fármacos. Ahí habíamos citado los AINES. También existen algunos antitumorales como el cisplatino y la ifosfamida, que son causantes de nefrotoxicidad, es decir, toxicidad a nivel renal. Algunos antibióticos, los aminoglucósidos y algunos medios de contraste que se suelen utilizar. Es decir, los metales pesados también pueden ser nefrotóxicos. Todo esto genera unos síntomas que no son muy diferentes a lo que ya estudiamos como glomerulopatías. Estos síntomas lo pueden reconocer que son los mismos síntomas que encontramos en síndrome nefrótico y también síndrome nefrítico. Es decir, las glomerulopatías pueden llegar a una insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. Esto también, además de disminuir la velocidad o el volumen de filtrado glomerular, hace que se acumulen algunos desechos metabólicos como la uremia, la creatinina y también la uremia. La uremia generalmente, cuando se acumula en grandes cantidades,
puede generar algunos síntomas que son característicos de esto, como por ejemplo las convulsiones, inclusive puede llegar a un coma que se llama coma urémico, y sobre todo la persona está muy irritada, muy inquieta. Cuando esto se acumula por el triple de lo normal, inclusive puede llegar a la muerte. Otro, otro signo de la insuficiencia renal es la hipercalemia, cuando hay aumento por encima de 5. Entonces la hipercalemia básicamente lo que genera es trastornos rítmicos del electrocardiograma, genera arritmias, por supuesto va a generar debilidad muscular y va a generar aumento de la hiperpolarización y también de la repolarización a nivel cardíaco. Inclusive puede llegar al paro cardíaco. La forma de diagnosticar es sintomática, es decir, por medio de esos signos que hemos visto, edema, hipertensión, y sobre todo se hace a nivel bioquímico, se puede medir tanto en sangre como en orina los marcadores renales, sobre todo la creatinina. Se puede medir también la gasometría arterial, en donde vamos a encontrar una alcalosis de tipo metabólica. Van a estar aumentados los desechos de urea, creatinina, y a nivel urinario lo mismo, ¿verdad? Va a estar aumentado esto. La osmolalidad también va a estar alterada y sobre todo hay que medir el volumen urinario. Sabemos que dependiendo de la gravedad podemos tener anuria o oliguria.